Bienvenidos jóvenes a una nueva sesión en el curso de física. Hoy día desarrollaremos el tema de hidrostática y todo esto en tu plataforma LT Class. Muy bien, hoy día vamos a desarrollar un tema muy importante, el tema es hidrostática. Como ustedes recordarán, pues jóvenes, en la física existen diferentes ramas, como por ejemplo la mecánica, que involucra pues al movimiento y la fuerza. También tenemos acá en este caso lo que es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos tiene que ver obviamente con el estudio de tanto lo que son líquidos y gases, ¿no? En este caso nosotros nos vamos a concentrar en el estudio de los líquidos y líquidos en reposo, ¿de acuerdo? Líquidos en reposo, puesto de que la hidrodinámica estudia a los líquidos en movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos con respecto a la hidrostática? La hidrostática vendría a ser, ¿cierto?, una rama de la mecánica de fluido que estudia a los líquidos en reposo. ¿Listo? Ahí está. Claro, pareciera que como que el término hidrostática, uno dice hidro, solamente va a estudiar el agua, ¿no? En este caso, el término como que abarca un poco más, ¿cierto? En este caso, estudiamos a diferentes líquidos. Puede ser de repente agua, puede ser glicerina, puede ser mercurio, puede ser aceite, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, desde ya, los líquidos tienden a ejercer, obviamente, ciertas propiedades que hoy día vamos a conocer. También es importante saber que el término fluido, ¿ok?, consiste en aquella sustancia cuyas moléculas se encuentran en movimiento. Por ejemplo, las moléculas de un líquido están en movimiento, las moléculas de un gas están en movimiento. A diferencia de un sólido, cierto que en el sólido las moléculas están fijas. Un sólido no es un fluido, ¿cierto? Entonces, en este caso nos concentramos en los fluidos líquidos, ¿de acuerdo? Fluidos líquidos y en reposo, no se olviden. Cuando nosotros hablamos de la hidrostática, se nos viene de repente, aquí hay que estudiar obviamente los conceptos básicos, como por ejemplo densidad, peso específico, presión, ¿cierto? Todos esos parámetros tenemos que irlos analizando uno a uno, ¿de acuerdo? El primer término que tú tienes que conocer es la famosa densidad. La densidad que la puede representar así, mira, con la letra D, ¿cierto? Con la letra D, o también en algunos casos la representa con esta letra, así, con la D, o también algunos lo representan con la letra Rho, ¿cierto? Letra griega, Rho, cualquiera de ellos, densidad o así, cualquiera de ellos me representa, ¿de acuerdo? La densidad, ¿qué vendría a ser? La densidad es la propiedad intensiva de la materia, ¿cierto? Es una propiedad intensiva de la materia. Propiedad intensiva de la materia. Profesor, ¿por qué dice que es una propiedad intensiva de la materia? Existen propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las intensivas son aquellas que no dependen de la masa, ¿cierto? Profesor, ¿y cómo si no dependen de la masa? Por ejemplo, si yo te digo 1 litro de agua y 10 litros de agua, ¿quién tiene más densidad? Es la misma, ¿cierto? O sea, no importa cuánta cantidad haya, no importa la masa que sea, lo que importa es la sustancia, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo 1 gramo de agua y 1 tonelada de agua. Obviamente tendrían la misma densidad, por el hecho de que es agua. O sea, independientemente de la masa, nosotros sabemos que la densidad va a ser la misma. Por eso decimos que la densidad es una propiedad intensiva de la materia. ¿Y qué mide? Mide la masa por unidad de volumen. Masa por unidad de volumen. ¿Listo? Ahí está. Así es, ¿no? Entonces la fórmula para calcular la densidad, no te vayas a olvidar, la densidad es masa, ¿cierto?, sobre volumen. ¿Listo? Esta fórmula es la que tú tienes que aprender, ¿de acuerdo?, para lo que es la densidad. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces no te olvides. Densidad es masa sobre volumen. Si nosotros trabajamos en el sistema internacional, ¿sí?, si trabajamos en el sistema internacional, tú debes de saber que la densidad, ¿en qué la medimos? Claro, la masa
se mide en kilogramos y el volumen se mide en metros cúbicos, ¿cierto? Esas son las unidades en el sistema internacional. Damos algunos ejemplos de densidad que son bastante conocidos. ¿Ok? Por ejemplo, la densidad del agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua? ¿Cuánto vale la densidad del mercurio? ¿Cuánto vale la densidad del oro? ¿Cierto? Y así. Por ejemplo, en el caso del agua, la densidad del agua es 1000, ¿cierto? Es 1000 kilogramos por metro cúbico. En el caso del mercurio, la densidad es 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Y la densidad del oro es 19.300 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Ahí está, mira. Son las densidades que nosotros conocemos. Y hay muchas más, obviamente, ¿no? Depende de la sustancia, ¿de acuerdo? Pero en este caso nosotros utilizamos bastante esto. Profesor, pero a mí me dijeron que la densidad del agua es 1. Depende, entonces estamos utilizando otro sistema de unidades. En este caso, si yo lo divido entre 1000, me quedaría 1, pero ya sería gramo sobre centímetro cúbico. Si lo divido entre 1000, sería 13,6 gramos por centímetro cúbico. Si lo divido entre 1000, me quedaría 19,3 gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? Ahí está, mira. Esas son las unidades para la densidad. Puede ser así en el sistema internacional o también en el subsistema CGS, gramos y centímetros. ¿Te das cuenta? Entonces hay que aprender eso. Profesor, ¿qué pesa más? ¿Un litro de agua o un litro de mercurio? En este caso, yo te diría que el mercurio pesaría más. Profesor, pero decir, no, pues si son un litro, un litro. Claro, en volúmenes son iguales porque ocupan el mismo espacio, pero en peso el mercurio es más. Por ejemplo, un litro de agua en la balanza es 1 kilogramo, pero sin embargo, un litro de mercurio en la balanza son 13,6 kilogramos, o sea, pesa más. Está bien, estarán ocupando el mismo volumen, el mismo espacio, pero por el hecho que tienen diferente densidad, entonces tienen diferente peso, ¿de acuerdo? Entonces el factor de densidad es muy importante. También acá citamos a lo que es la densidad relativa. La densidad relativa. ¿No? Ahí está, la densidad relativa. Es una pregunta de examen de admisión. Decía, la densidad relativa es una magnitud adimensional. Exacto, es verdad. Profesor, ¿pero por qué? Mira, la densidad relativa es una magnitud que mide la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, ¿no? Esa es la fórmula para la densidad relativa, ¿ok? No te olvides. Densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Si tú te das cuenta, las unidades de la densidad se cancelan o no, ¿sí? Se van a eliminar. Las unidades de la densidad se eliminan, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta que la densidad relativa solamente es un número. Y tú sabes que por análisis dimensional, si es un número, la ecuación dimensional es 1, ¿cierto? Por lo tanto, en el examen decía, la densidad relativa, ¿cierto? Es una magnitud adimensional. Eso es verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene unidades, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y si a mí me pidieran la densidad relativa del agua? Fácil. Si a mí me piden la densidad relativa del agua, tendría que reemplazar la densidad del agua, que sería en este caso la sustancia, entre la densidad del agua y se va. Si a mí me preguntan en el examen de admisión, ¿cierto? Así, la densidad relativa del agua, automáticamente yo respondo que es 1, ¿cierto? Nada más. Densidad relativa del agua es 1. Sin unidades. 1 gramo por centímetro cúbico es la densidad absoluta, ¿cierto? Y 1 simplemente sería la densidad relativa, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es el peso específico, ¿de acuerdo? 3 sería peso específico. El peso específico lo representamos con la letra gamma, ¿sí? Con la letra gamma. El peso específico, así como la densidad, ¿ok? El peso específico va a medir el peso por unidad de volumen. Peso por unidad de volumen, ¿cierto? Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar
para el peso específico. O también podría ser así. Peso específico es, como el peso es masa por gravedad y masa sobre volumen es densidad, entonces me quedaría densidad por gravedad, ¿cierto? Ahí está. Cualquiera de ellas podría utilizar yo, ¿cierto?, para calcular el peso específico. Supongamos que el problema te diga que la gravedad vale 10, se refiere a 10 metros por segundo al cuadrado y está en el sistema internacional. Si tú quieres utilizar esta fórmula y reemplazas gravedad 10, significa que la densidad tiene que estar en kilogramos por metro cúbico, o sea, en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Entonces esta fórmula la vas a utilizar con gravedad 10 siempre y cuando esté en el sistema internacional, ¿de acuerdo? No hay que olvidar eso. En el sistema internacional, ojo, en el sistema internacional, el peso específico gamma, lo vamos a medir en ¿qué? El peso se mide en newton y el volumen se mide en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros analizamos, ¿cierto?, con respecto al peso específico. Ustedes habrán escuchado hablar del sistema técnico, ¿cierto?, y del sistema absoluto y también del sistema internacional. En este caso, hacemos la observación. Nota. Esto es muy importante, nos ayuda a desarrollar muchos problemas. Fíjate, ¿sabían ustedes que el peso específico es igual a la densidad? Numéricamente hablando. ¿Cuándo? Cuando el peso específico está en el sistema técnico, y cuando la densidad está en el sistema absoluto o en el internacional, ¿ya? Ahí está, sistema absoluto. ¿Ya? Ya que en el sistema absoluto también hablamos del centímetro, del gramo, ¿cierto? Muy bien. Mira bien, te pongo un ejemplo. Un ejemplo para que veas cómo se trabaja esto. Si a mí me dice que el peso específico de una sustancia es 5.000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, eso para mí es un peso específico. Profesor, pero si el peso específico tiene que estar en newton sobre metro cúbico. Claro, pero en este caso, si es que estamos en el sistema internacional, sería así. Pero con kilogramos fuerza, la flechita indica fuerza, ¿cierto? Significa que estamos en el sistema técnico, ¿de acuerdo? Ahí utilizamos la unidad fuerza, ¿de acuerdo? Profesor, y si a mí me preguntan cuánto vale la densidad, a ver, ¿qué dice mi propiedad? Mi propiedad dice, si estamos en el sistema técnico, esta va a ser igual a la densidad, pero en el sistema absoluto. Solamente quiere decir que le borre la flechita. O sea, mejor dicho, la densidad sería 5.000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? O sea, lo mismo, numéricamente son iguales. Esto vale 5.000 kilogramos fuerza y acá sería 5.000 kilogramos por metro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces, no se vayan a olvidar, muy importante para el desarrollo de nuestros ejercicios. ¿Listo? También tenemos acá, ojo, algo muy importante. Es la presión, ¿cierto? La presión. ¿De acuerdo? Ahí está. La presión, ¿qué es la presión, jóvenes? La presión es una magnitud que se encarga de distribuir la fuerza por unidad de área. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo le aplico una fuerza a la pared, acá en este caso a la pizarra, si yo le aplico una fuerza, ¿qué va a suceder? La fuerza se distribuye en toda la superficie. La presión se encarga de repartir la fuerza que yo aplico por unidad de área. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Cuando nosotros hablamos de la presión, estamos hablando de una magnitud encargada de ¿qué? De medir la fuerza por unidad de área. ¿Te diste cuenta? Esa es la fórmula para calcular la presión. ¿Listo? Muy bien. En el sistema internacional, en el SI, ¿de acuerdo? La presión, ojo, la presión, ¿en qué se mide? La presión se mide en newton, la fuerza se mide en newton, sobre el área que se mide en metros cuadrados. ¿Y a esto cómo le llamamos? Le llamamos Pascal, ¿cierto? Le llamamos Pascal en el sistema internacional. La fuerza se mide en newton, el área se mide en metros cuadrados, newton sobre metro cuadrado simplemente es Pascal, ¿de acuerdo? Esas son las unidades en el sistema internacional. Profesor, ¿pero qué fuerza? Claro, tú tienes que entender esto, no es cualquier fuerza, por si acaso.
Por ejemplo, supongamos que esta es una superficie. La fuerza es una fuerza perpendicular. La fuerza es una fuerza perpendicular, ¿sí? En este caso vendría a ser esta fuerza de acá. Esta es la fuerza perpendicular a la superficie. ¿Te das cuenta? Sería fuerza sobre el área. Ahí está. Esa fuerza tiene que estar así, actuando de manera perpendicular a la superficie. Profesor, ¿y si me dan una fuerza así, formando un ángulo diferente de 90? Tienes que descomponerla y trabajar con la que es perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, en la pizarra, yo ejerzo una fuerza así, en manera perpendicular. Ahí estoy ejerciendo presión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí estoy ejerciendo presión de manera perpendicular a la superficie, ¿cierto? Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la fuerza que tendría que reemplazar en mi fórmula, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver acá unas equivalencias con respecto a lo que es la presión, ¿no? En la presión también aparecen unidades como, por ejemplo, la atmósfera y también aparece el famoso bar. La pregunta sería, ¿cuánto vale una atmósfera? Una atmósfera vale 1,013 por 10 elevado a la 5 pascales. Claro, esto es casi 1 prácticamente, ¿no? Sí, muchos dicen una atmósfera, 10 a la 5 decimos, pero es 1,013 aproximadamente. También una atmósfera vale 76 centímetros de mercurio, ¿sí? O también 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien o no? Eso es muy importante. Profesor, ¿quién descubrió que la presión atmosférica, o sea que una atmósfera vale 76 centímetros de mercurio? Ese señor fue Torricelli, ¿cierto? Muy bien. Jóvenes, ¿cuánto vale un bar? El bar sí vale 10 a la 5 pascales, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, tienes que conocerlo. Profesor, ¿y la presión atmosférica qué es? La presión atmosférica, jóvenes, vendría a ser la presión que ejerce el aire sobre nosotros. Profesor, ¿que el aire pesa? Sí, el aire pesa. Y por lo tanto, todo el aire que hay sobre nosotros ejerce una presión, ¿cierto? De tal manera de que la presión, obviamente, en este caso favorece en muchas circunstancias, por ejemplo, la caída de las aguas, de repente al torrente de agua que circula de repente por una tubería, etcétera, etcétera, ¿cierto? De repente un ave al momento que se desplaza en el aire, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Jóvenes, entonces no se olviden, la presión atmosférica vendría a ser la presión que ejerce el aire sobre los cuerpos, ¿ya? Muy bien, también tenemos acá, ojo, como quinto punto, también tenemos la famosa presión, la presión hidrostática. La presión hidrostática. Claro, ¿no? Esto es muy importante, jóvenes. Ustedes que se han ido de repente alguna vez a bañarse a un lugar profundo, de repente a una piscina de gran profundidad, cuando ustedes se sumergen en el fondo, de repente sienten ustedes un cambio de presión. ¿Por qué? Porque el agua pesa. Y si el agua pesa, sobre ti obviamente hay una fuerza y por lo tanto hay un área, fuerza sobre área, hay una presión adicional a la que nosotros percibimos en este momento. Nosotros, ojo, nosotros no somos cualquier cosa, soportamos buena presión. Nosotros soportamos una atmósfera de presión al nivel del mar, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que entender que cuando tú te sumerges, mientras más te sumerjas en un líquido, la presión va aumentando, ¿cierto? Y también hay límites de presión. El ser humano con 2, 3 atmósferas ya es mortal para nosotros, ¿cierto? Por eso nos podemos sumergir solamente hasta cierta profundidad, ¿ok? Veamos. La fórmula de la presión hidrostática, es densidad de líquido por la gravedad por la altura, o si no, peso específico del líquido multiplicado por la altura. Esa es la fórmula que nosotros vamos a aprender para lo que es este capítulo tan importante, ¿ok? La presión hidrostática es densidad de líquido por la gravedad por la altura, o si no, peso específico por altura, ¿cierto? Muy bien.
Esto indica la superficie de un líquido, la superficie, ¿de acuerdo? Es un líquido, no necesariamente agua, que a una determinada profundidad H, ¿sí? A una determinada profundidad H, ¿sí? Ahí está, existe una presión. La presión hidrostática, la presión que ejerce el líquido. ¿Está bien o no? Listo. Profesor, y si yo quisiera calcular la presión total, si tú quieres calcular la presión total, entonces tendrías que sumar la presión que ejerce el líquido más la presión que ejerce la atmósfera. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Acá también tenemos 6, la presión total. Presión total. Ahí está. A una determinada profundidad, ¿cierto? Acá tenemos la superficie del líquido. Aquí está actuando la presión atmosférica, ¿sí? Ahí está. Claro, cuando me dicen presión hidrostática solamente tengo que guiarme con el líquido nada más. Hidrostática, la presión del líquido, ¿de acuerdo? Pero si a mí me preguntan por la presión total, ojo, me preguntan por la presión total, automáticamente ¿qué decimos? Que la presión total es la presión hidrostática más la presión atmosférica, ¿cierto? Esa sería la fórmula entonces para calcular una presión total, ¿de acuerdo? Ahí está. Profesor, ¿y qué pasaría si esto estuviese cerrado? Si esto estuviese cerrado, entonces ya no habría presión atmosférica. La presión total sería solamente la presión hidrostática. Cuando la rama está abierta, está actuando la presión atmosférica. Pero si la rama está cerrada, solamente quedaría en presión hidrostática. ¿Está bien? Ese es un punto muy importante que tenemos que conocer. Muy bien. Ahora vamos a analizar acá, ojo, algo muy importante. En el séptimo punto, ¿sí? Lo que es el principio fundamental de la hidrostática. Ahí está, ¿listo? El principio fundamental de la hidrostática. Recuerden que este principio cumple para un mismo líquido, ¿de acuerdo? Para un mismo líquido, no se olviden, ¿ya? Ahí está. Si tú me preguntas dónde hay más presión, en A o en B, yo te respondo que en B, ¿cierto? Porque en B hay más profundidad. Y si hay más profundidad, hay mayor presión. Este es un líquido, no necesariamente agua, ¿de acuerdo? Este es un líquido, no necesariamente agua, ¿ok? Entre el punto A y el punto B hay una diferencia de alturas, ¿sí? Hay una diferencia de profundidades. Y si tú quieres saber cuánto vale la diferencia de profundidades, o sea, la presión de B menos la presión de A, simplemente multiplicas la densidad del líquido por la gravedad por la diferencia de profundidades, ¿cierto? O si no, también podría ser así, ¿cierto? También podría ser así. Peso específico del líquido multiplicado por la diferencia de alturas. ¿Ok? Listo. Esta es la fórmula que tú vas a trabajar en el caso de que necesites conocer cuánto vale la diferencia de presiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice el principio? Que la diferencia de presiones en un mismo líquido es igual
al peso específico del líquido multiplicado por la diferencia de alturas. ¿Está bien? Esa es la fórmula para calcular la diferencia de presiones. ¿Listo? Ahora, vamos a trabajar ahora sí con los famosos, con el famoso principio de Pascal. 8. Principio el principio de Pascal. ¿Ya? Ahí está. El principio de Pascal, jóvenes, trata de lo siguiente. Escúchame. Esta es la famosa botella de Pascal. Ahí está, mira. ¿Sí? Claro, en este caso algo muy importante, ¿no? Mira, este recipiente tiene orificios y en los orificios está cerrado con taponcitos, ¿cierto? Unos corchitos. Ahí está. En la parte de arriba, ¿cierto? En la boca del recipiente hay una tapa más grandecita y eso se llama pistón o émbolo, ¿cierto? El pistón o émbolo tiene una función. Evitar de que el líquido salga por los costados, ¿cierto? Muy bien. Jóvenes, ¿qué pasaría si yo aplico una fuerza aquí? ¿Qué pasaría si yo aplico una fuerza F? ¿Qué va a pasar? Si yo logro hacer que la tapita descienda, ¿sí? Si yo hago que esto descienda, ¿sí? ¿Ok? Va bajando. Si logro eso, ¿qué crees que va a pasar con los taponcitos? Nada que está bien cerradito, nada. Simplemente vuela. ¿Me dejan entender o no? Porque los líquidos tienen la propiedad de ser prácticamente incompresibles, ¿de acuerdo? O sea, en el límite, ¿de acuerdo? En el límite, ¿ok? No existe compresión prácticamente para los líquidos, ¿ok? Entonces, al aplicar una fuerza de esta manera, ¿ok? Ocurre de que esto va a reventar. Los taponcitos revientan, ¿cierto? Muy bien. En este caso, entonces, al aplicar fuerza sobre este émbolo que tiene un área, ¿sí? Porque este émbolo tiene un área A, tú sabes que fuerza sobre área es presión. Entonces, Pascal dijo que la presión que se ejerce o cualquier cambio de presión que se realice, que en este caso sería fuerza sobre área, ¿sí? Cualquier cambio de presión que se realice sobre un líquido, se ejerza sobre el líquido, ese cambio de presión se va a transmitir en todo el líquido, sobre las paredes del recipiente, con la misma intensidad y en todas las direcciones, ¿de acuerdo? El cambio de presión va a ser el mismo en todo el líquido. Así de fácil. Oye, algo tan sencillo, ¿no? Algo tan básico, mira, ¿no? Pero este señor fue el que se dio cuenta, pues, ¿no? Cualquier cambio de presión que yo realice, el líquido lo va a transmitir con la misma intensidad y en todas las direcciones. Eso hace de que las tapitas salgan disparadas todas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí decimos, en lo que es el principio de Pascal, todo cambio de presión se transmite con igual intensidad y en todas las direcciones. De un mismo líquido. ¿Listo? Ahí está. No te vayas a olvidar, por favor. Es algo muy importante con respecto a lo que es el principio de Pascal. Muy bien, ahora vamos a trabajar en el noveno punto, que vendría a ser los famosos vasos comunicantes. Vasos comunicantes. Los vasos comunicantes, ¿qué son, jóvenes? Los vasos comunicantes son recipientes, ¿sí? Son recipientes
que no necesariamente tienen que tener la misma forma. ¿Sí? Ahí está, mira. Esos son los vasos comunicantes. Profesor, ¿qué pasaría si yo agrego un líquido por esta rama? Se empieza a llenar. ¿Y qué pasa cuando en esa rama el nivel esté aquí? En la otra rama, ¿dónde va a estar? Va a estar ahí y en la otra ahí, ¿cierto? Ahí está, mira. En otras palabras, el nivel que alcanza, ¿sí? El nivel que alcanza es el mismo, ¿de acuerdo? Estamos en una misma línea horizontal. Aquí la altura va a ser la misma. Si aquí es h, acá también es h y acá también es h. ¿Me dejo entender o no? Y eso indica de que el nivel va a ser el mismo. Pero la pregunta del millón sería, ¿por qué ocurre eso? ¿Gracias a quién ocurre eso? Eso ocurre debido a la presión, ¿cierto? Eso se debe a la presión. No te olvides que acá arribita, ahí está actuando ¿quién? Está actuando la presión atmosférica, ¿cierto? Acá también. Aquí también está actuando la presión atmosférica. Y aquí también está actuando la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Si acá estuviese cerrado, los niveles serían diferentes, ¿cierto? Si tú cierras acá y acá medio está abierto, los niveles van a ser diferentes. Pero cuando lo descubres, ¿cierto? Sacas la tapita, los niveles se acomodan y quedan en una misma horizontal. Es por eso que de repente, no sé si ustedes se han dado cuenta, el albañil cuando construye una casa o un edificio, etcétera, utiliza los famosos niveles. Y ojo, ahí aparece esta famosa manguerita transparente, la cual contiene agua. Pero ¿qué ocurre? Ellos al comienzo la tapan con el dedito, ¿cierto? Están midiendo y luego ya que se ubican bacán, lo sueltan y los niveles se acomodan, ¿cierto? De tal manera de que, cuando ya quedan estáticos los niveles, significa que están en una misma línea horizontal y por lo tanto, en función a ese nivel, ellos pueden seguir construyendo, ¿de acuerdo? Entonces, están aplicando un principio físico muy conocido, en este caso que son los famosos vasos comunicantes, ¿ok? Profesor, ¿y si yo calculo la presión en X, en Y y en Z, qué ocurre? ¿Son iguales o no son iguales? Claro, son iguales. La presión en X, ¿cierto? Sería igual en Y, igual en Z. ¿Por qué? Porque la presión total, me refiero, la presión total. En este caso sería la presión del líquido más la presión atmosférica. La presión del líquido más la presión atmosférica. La presión del líquido más la presión atmosférica, ¿cierto? La presión total. ¿De acuerdo? No se olviden, no digo presión hidrostática, sino presión total. Por eso decimos la presión en X es igual a la presión en Y esto es igual a la presión en Z, ¿cierto? Y todos los puntos que están acá también tienen la misma presión, por si acaso. Entonces, ¿qué decimos? Que toda esta línea, ¿qué constituye? Una línea isóbara. Es una línea isóbara, ¿de acuerdo? La línea isóbara vendría a ser aquella línea que tiene los mismos puntos de presión, ¿de acuerdo, jóvenes? No se vayan a olvidar. En función de los vasos comunicantes y al principio de Pascal, se diseñó y se construyó la famosa prensa hidráulica. Prensa hidráulica. ¿Listo? Ahí está. La prensa hidráulica simplemente sería un vaso comunicante. Ahí está. Son dos ramas que tienen diferentes áreas. Una es más delgadita, la otra es más ancha, ¿cierto? Este área es un área 1 de la tapita o émbolo, ¿cierto? Y este es el área 2 de la tapita o émbolo, ¿cierto? Muy bien, profesor, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza acá? Si yo aplico una fuerza F1, si tú aplicas una fuerza F1, en el otro lado resulta una fuerza F2. En el otro lado resulta una fuerza F2. En este caso mayor. Mientras más grande sea el área del émbolo, más fuerza se va a obtener. ¿De acuerdo? Según Pascal, ¿qué dijo? Dijo que la presión que se ejerce en este lado es igual a la presión en este lado. Porque los líquidos transmiten presiones. El cambio de presión que se realiza aquí
es el mismo que acá. No la fuerza, sino la presión. Por lo tanto decimos que la presión en este lado, la presión que es fuerza 1 sobre área 1, ¿ok? Debe ser igual a la presión en el otro lado que es fuerza 2 sobre área 2. ¿Está bien o no? Entonces, por lo tanto, según el principio de Pascal, la presión 1 debe ser igual a la presión 2, es decir, que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2, ¿de acuerdo? Creo que esta fórmula nosotros ya la hemos visto anteriormente, pero muchos no sabían que esto se debe al principio de Pascal. Y también algo importante, ¿qué pasa si este émbolo baja? ¿Qué pasa si ese émbolo baja? ¿Qué pasa si yo empujo, cierto, y hago que esta tapita descienda? Entonces, cuando esta tapita baja, va a bajar una altura 1, ¿sí? Y esta tapita obviamente va a subir. Esta tapita va a subir. ¿Y cuánto sube? Esta tapita sube una altura 2, ¿de acuerdo? Mientras que esta baja una altura 1, esta sube una altura 2. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? No son iguales por el simple hecho de ¿qué? De que las ramas tienen diferente grosor. Las alturas son diferentes, pero los volúmenes sí son iguales. ¿Cómo así? Si acá baja 1 metro cúbico, acá tiene que subir también 1 metro cúbico, ¿ok? Porque los líquidos no se comprimen. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que el volumen que baja es igual ¿a quién? Al volumen que sube. ¿Listo? Ahí está. ¿Y cuánto volumen baja? ¿Cuánto volumen baja? Lo que va a bajar es área 1 por altura 1. Ahí está. Sería área 1 por altura 1. Como son cilindros, en este caso sería, acá lo que sube sería área 2 por altura 2. ¿Sí? Área 2 por altura 2. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esas dos fórmulas nosotros vamos a utilizar cada vez que estemos trabajando en lo que es una prensa hidráulica. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a trabajar en lo que concierne al famoso principio de Arquímedes, ¿de acuerdo? Principio de Arquímedes, ahí está. Principio de Arquímedes. Cuenta la historia que Arquímedes, ¿cierto? Es el genio que salió gritando a la calle, Eureka, Eureka, ¿cierto? Pero recuerden ustedes que cuando lo hizo él estaba desnudo, ¿cierto? Porque él había descubierto una ley justamente bañándose, ¿no? Había descubierto la ley del empuje hidrostático, ¿ok? Arquímedes se le había encomendado la tarea de averiguar si la corona que el rey había mandado hacer era de oro puro o no. Entonces, para eso Arquímedes necesitaba conocer cuánto es el volumen de la corona, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ya él conocía la masa de la corona, conocía la densidad de la corona, en este caso del oro, ¿cierto? Y le faltaba el volumen, porque tú sabes que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, él encontraba el volumen exacto, dividía masa sobre volumen y tenía que salir la densidad del oro, si no, no era oro. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante, ¿no? Y eso lo encontró justamente cuando se estaba bañando. Vio que cuando un cuerpo se sumerge dentro de un líquido, el líquido se derrama. Se le prendió el foquito y salió, tanto fue su alegría, porque lo iban a matar, tanto fue su alegría, ¿de acuerdo? De que obviamente había descubierto eso, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera él descubrió que la corona no era de oro puro. Mira bien, vamos a ver en qué se basa este principio. Vamos a ver en qué se basa. ¿Está? Este es un líquido que está en el recipiente. ¿Sí? Ese líquido está en el recipiente. Y si yo coloco un cuerpo dentro de él, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo coloco un cuerpo dentro de este recipiente, dentro de este líquido? ¿Cierto? ¿Se derrama o no se derrama? Sí. El líquido derramado va a caer en la balanza.
¿cierto? Ahí está. Arquímedes sabía de que cuando un cuerpo se sumerge dentro de un líquido, el cuerpo pesa menos, es más ligero, ¿cierto? Debido a que el líquido está ejerciendo fuerzas sobre él, mira. Acá hay una serie de fuerzas que el líquido está ejerciendo sobre el cuerpo, ¿sí? Hay muchas fuerzas en cada punto de la superficie, ¿ok? Por parte del líquido, ¿entiendes? Entonces, de todas esas fuerzas que ejerce el líquido sobre el cuerpo, a todas esas fuerzas le sacó una resultante. Y esa resultante apunta hacia arriba y la bautizó como E. ¿Qué significa? Empuje hidrostático. Arquímedes demostró, ¿cierto? Vamos a colocar acá, este es el líquido derramado. Líquido derramado. ¿Está bien o no? El líquido que se cayó al momento de sumergir el cuerpo, ¿ok? Arquímedes demostró, ¿cierto?, que el empuje, que vendría a ser la fuerza resultante de las fuerzas que ejerce el líquido sobre el cuerpo, es igual al peso del líquido que se ha derramado. Es igual al peso del líquido derramado. ¿De acuerdo? Eso es justamente el principio de Arquímedes, ¿no? Ahí está. El empuje es igual al peso del líquido derramado. ¿Está bien? O sea que si la balanza marcaba 100 newton, entonces el empuje también marca 100 newton, ¿de acuerdo? Claro, en ese tiempo eran otras unidades, pero en la actualidad, si la balanza marca 100 newton, el empuje también vale 100 newton, ¿de acuerdo? Eso lo estableció Arquímedes. ¿Ok? Listo. Entonces no te vayas a olvidar. A partir de esto surge, la formulita se puede deducir fácilmente, que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Volumen sumergido. ¿Ya? Ahí está. Claro, creo que no es difícil, ¿no? Entonces el empuje va a depender del líquido, va a depender de la gravedad y depende de cuánto volumen se ha sumergido. En este caso el volumen sumergido sería lo de acá. Esta parte de acá sería el volumen sumergido. ¿Está bien o no? Lo que está adentro. Profesor, pero ¿en algún momento todo el cuerpo podría estar adentro? Claro, hay casos donde todo el cuerpo está adentro y el volumen sumergido sería el volumen del cuerpo. Pero hay problemas también donde te dicen que solamente el 80% está sumergido, entonces solamente trabajo con el 80%. ¿Está bien? Entonces de esa manera queda ya establecido. También, como tú sabes por fórmula, que la densidad por gravedad es peso específico. Peso específico del líquido multiplicado por el volumen sumergido. ¿Listo? Ahí está. Las fórmulas con peso específico mayormente se trabajan cuando estamos en el sistema técnico. Ahí conviene trabajar la fórmula con peso específico. ¿De acuerdo? También es importante que tú sepas que el empuje vendría a ser ¿qué cosa? Es el peso real menos el peso aparente. Ahí está. Este es el empuje. Profesor, ¿cómo sigue? Claro. El peso real es lo que nosotros pesamos fuera del líquido. Por ejemplo, lo que peso yo fuera del líquido. Pero si yo me meto en una piscina, ¿qué va a pasar? Voy a pesar menos. Supongamos que yo peso 800 newton. Y dentro del agua peso 500 newton. ¿Dónde están los 300 que faltan? Simplemente la respuesta sería en el empuje. Si yo peso 800 y el empuje es 300, se van a restar 800 menos 300 y me quedaría 500 newton de peso aparente. Por eso dicen que el peso aparente es el peso real menos el empuje, o simplemente el empuje es la diferencia de los dos pesos. ¿De acuerdo? Si yo fuera del agua peso 800 newton y dentro peso 500, la diferencia de esos dos pesos sería el empuje. ¿De acuerdo? Lo que está reduciendo mi peso. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, ahora vamos a desarrollar, jóvenes, ya los problemitas referidos a este capítulo tan importante. Ok, vamos a empezar primero con lo que es este problema. Mira, acá está la figurita y nos dice lo siguiente. Un cuerpo de 140 newton y 2000 kilogramos por metro cúbico de densidad se sumergen completamente en agua. Se pide determinar la lectura del dinamómetro.
Claro que sí. Acá tenemos un dinamómetro, ¿ya? Aquí en la figurita, acá hay un dinamómetro, ¿ok? Tú sabes que el dinamómetro es un dispositivo que mide la fuerza, ¿de acuerdo? O sea, en este caso, la tensión. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, muchachos, miren. Muy bien, me están dando datos como que el cuerpo tiene un peso de 140 newton, lo vamos a dibujar acá, ¿sí? El peso es 140, ahí lo dibujamos. El peso son 140 newton. Muy bien, ya sabe que el peso apunta para abajo y tiene que estar en newton. ¿Qué más? Dice que la densidad del cuerpo es 2000. Vamos a colocarlo acá. Densidad del cuerpo es 2000. 2000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más? Te piden determinar cuánto vale la lectura del dinamómetro, o sea, cuánto vale la tensión. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Si nosotros analizamos las fuerzas que afectan al cuerpo, nos encontramos acá con la tensión. Borramos aquí el dinamómetro y ahí le colocamos tensión. ¿Listo? Ok. Esa es la tensión T. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Claro, acá tenemos la tensión, ¿ya? Tenemos el empuje. Claro que sí. Si el cuerpo está sumergido en el agua, acá tiene que haber empuje, ¿cierto? Y tú sabes que para calcular la fuerza de empuje necesitamos el volumen sumergido, que en este caso el volumen sumergido sería el volumen del cuerpo. Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo calcular el volumen sumergido? ¿Listo? Si a mí me dicen que el peso del cuerpo es 140, voy a colocar aquí, el peso del cuerpo es 140 newton. Entonces, ¿qué significa eso? Si la gravedad es 10, porque el problema dice que la gravedad es 10, si la gravedad es 10, entonces significa que la masa es 14. Entonces, la masa es 14 kilogramos. ¿Listo? Claro. Lo divido entre la gravedad que es 10 y quedaría la masa. ¿Está bien? Ahora, yo ya tengo la masa del cuerpo, que es 14 kilogramos, y tengo la densidad del cuerpo, que es 2000. Voy a calcular el volumen del cuerpo. ¿Se podrá? Sí se puede. No te olvides que el volumen del cuerpo sería masa del cuerpo sobre la densidad del cuerpo. ¿Listo? Masa sobre densidad me da volumen. ¿Listo? Ok. Ahora voy a reemplazar. La masa del cuerpo vale 14 kilogramos. 14 kilogramos sobre. ¿Cuánto vale la densidad del cuerpo? La densidad del cuerpo vale 2000. Sería 2000 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué se simplifica? Se elimina el kilogramo con el kilogramo, sacas mitad, mitad, ¿qué te queda? Te quedaría 7 sobre 1000. 7 sobre 1000. El metro cúbico pasa arriba y ahí está. Ese sería el volumen del cuerpo, que en este caso vendría a ser también el volumen sumergido. Segundo paso, aquí, el empuje. ¿Cómo se calcula el empuje? ¿Cuál es la fórmula? Es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Listo? Voy a reemplazar. El líquido es agua. Como estamos en el sistema internacional no hay ningún problema. La densidad del agua sería 1000. Sería 1000 multiplicado por la gravedad, que es 10, por el volumen sumergido, que sería todo el cuerpo. Y todo el cuerpo sería 7 sobre 1000. Sería 7 sobre 1000. ¿Cuánto nos quedaría entonces? Nos va a quedar así, mira. A ver, simplificando. 3 ceros se van. Me quedaría 70. 70 newton. Ese sería el empuje, ¿de acuerdo? Ahora, si tú te das cuenta, mira bien en la figurita, ¿qué ecuación podemos sacar por equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Lo que suma hacia arriba, suma hacia abajo. O sea, la tensión más el empuje es igual a 140. Entonces, aplicando el equilibrio en el eje Y, ¿cierto? Sería que la tensión más el empuje es igual a 140. ¿Listo? Ahí está. Pero como yo ya tengo cuánto vale la fuerza de empuje, lo voy a reemplazar, sería 70. Esto es igual a 140. Lo paso a restar y por lo tanto me quedaría que la tensión es igual a 70 newton. Y esta sería mi solución al problema, ¿ya? Listo. La respuesta sería la tensión o lectura en el dinamómetro es 70 newton. ¿De acuerdo, jóvenes?